Por acá Leticia Soto, psicóloga, hoy día para celebrar el sexto capítulo de El arte de locura. Hemos tenido 5 capítulos con interesantes invitados. Hoy día hay uno muy especial. Hola, ahí está. Hola, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está Ricardo? ¿Cómo está Jorge? Estamos acá entonces en la antesala para esperar y darle un cordial saludo a nuestro invitado que es Jorge Díaz. ¿Quién es Jorge Díaz? Como ya habíamos anunciado, es un guitarrista, jazzista reconocido a nivel nacional e internacional. Ha ganado premios importantes, ha participado en agrupaciones con interesantes trayectorias y sobre todo algo que lo distingue y que es muy interesante poder conocer es su estilo de improvisación. Él improvisa. ¿Qué es improvisar? Hoy día lo vamos a conocer qué es improvisar, qué es la música para él, cuál es el significado. Hola Gabriela, ¿cómo está? Y qué hace que mantenga esta pasión y esta llama por seguir, enseñar, ahora dejar un legado en sus alumnos. Un excelente profesor, me lo han dicho directamente sus alumnos, así que no tengo nada que dudar. Esto es así, confirmado. Entonces ahora vamos a partir y vamos a invitar a Jorge. Oh, hola, ahí estamos esperando a Jorge. Entonces, sí, recién había Sí, una ahí está, solicitud, ahí no sé está. qué pasó. Ahí está. Bien, ¿y Hola, ¿cómo tú? estás, Jorge? Qué gusto verte. Gracias. ¿Cómo Bueno, ha estado la semana? bien, bien, esta semana. El otro día Ujú. conversamos un poquitito, eh, pero hoy día, como anunciaba, vamos a poder disfrutar de tu grata compañía y también conocer un poco de esto de lo subjetivo, que es, vamos a cambiar acá un color. Empecé con mucho color, ahora voy a estar normal. Ya. Eh, Sobre tu trayectoria musical, sobre qué te vincula a la música durante tanto tiempo, sobre esta trayectoria y sobre todo este tema que es central en este live, que es la pregunta amplia. ¿Vinculas en la ejecución musical, la práctica musical, el hacer música con la promoción de la salud mental? Ujú. Claramente sí, pues. Sí, pues. O sea, Ya. así en términos generales, yo creo que toda actividad que nos haga bien en el sentido de crecimiento espiritual o, no sé, personal en general, eh, es una, Mm. es una buena actividad para crecer, cualquiera sea esta. Eh, y por supuesto la música es una de ellas, en tanto puede hacer como ejecución musical o transmisión de pedagogía, todo eso, ¿cierto? Como, eso es como lo que Sí. me pasa a mí con la música. ¿Se escucha bien, Leticia? Eh, sí, yo escucho, te escucho perfectamente, sí. ¿Y tú me Perfectamente. escuchas bien? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya. Entonces, para partir, cuéntanos un poquitito, si es que Mm, se puede, que hay personas que están tal vez interesadas en saber eh, cómo te vinculaste a la música, cuál fue como lo que dio inicio, cómo empezaste en así esto de la como, música. sí, Si es se que se puede, puede se contar. puede. Yo te diría que a mí me pasó una situación que yo era un niño bien callejero, o sea, me gustaba estar en la calle todo el día y todavía soy así un poquito, pero, pero cuando era chico me enfermé y estuve como
varios días en el hospital, como 2 semanas, bastante mal. Entonces, cuando salí del hospital yo tenía asma y tenía un montón de cosas. Entonces, me dijeron los doctores que no podía estar afuera, que no podía pasar tanto tiempo en la calle. Y yo era, bueno, ese era mi hobby. Mm. Y finalmente lo que tuve que hacer fue estar encerrado, pero estando en el hospital mi papá me llevó una guitarra. Me llevó una guitarra acústica, entonces ahí fue que un enfermero me enseñó un poquito a tocar la guitarra, así como Mm. unas cositas. Y yo llegué a mi casa sabiendo que ya no podía estar en la calle como lo hacía siempre. Yo era un niño, a pesar de que estaba en ¿Ya? la calle, era bien solitario, como que tenía un mundo interior, así como que me gustaba estar solo. Y tenía perros, me acuerdo, tenía perros de callejeros. Eso era mi mundo. Y bueno, tuve que encerrarme en la casa. Y ahí no tenía mucha opción de nada. Entonces mi conexión con la guitarra fue inmediata porque eso era como lo que me calmaba, me hacía sentir bien. Y, y sobre todo enfocado en algo, porque yo soy un poquito disperso, siempre como que necesito enfocarme en algo. Y fue la guitarra lo que Ujú. me pudo conducir a algo un poco más aterrizado. Y desde ahí ya fui músico, sencillamente. Como que no tuve más donde elegir tampoco, porque no, así como talento para otra cosa lo tengo. Entonces, entonces, claro, Pero así como que te llegó del claro, cielo, claro. algo así como un salvavidas, porque en esto de que te encantaba la vida social, estar, me imagino, con muchos amigos en la calle, a estar en esta situación de salud y llega una guitarra y ahí la amiga guitarra te Ujú, acompaña hasta hoy claro, día. sí, ¿Sí? sí, ¿Es sí, así? sí, o ¿Acompaña sea, una muchísimo, guitarra? muchísimo, muchísimo. O sea, yo vivo rodeado de ¿Cómo guitarras es? por todos lados. Eh, eh, Sí, ahí hay unas atrás. hola, Sí. una al frente mío. Mira, lo que pasa es que, por supuesto, la guitarra es un símbolo de la música, sencillamente. A mí me pasa con la música es Sí. que, como te decía el otro día, yo no soy creyente en nada, nada, digamos, no tengo una Mm. religión, no creo en Dios, ni siquiera me lo cuestiono, ¿ah? Pero sí siento que es necesaria mi vinculación con la música porque siento que eso es como mi conexión espiritual, o sea, el resto Ujú. no me funciona, no sé meditar, no sé hacer nada más que llegar a esta profundidad con la guitarra. Entonces como que se desaparece el tiempo, desaparecen los problemas, desaparece lo bueno y lo malo, desaparece todo. Estoy en la música y puedo estar horas y horas y horas y eso me encanta. Yo por eso me levanto muy temprano a estudiar porque es como empezar el día para mí así, es como empezar en una nubecita que después me da energía para seguir el día. Entonces la guitarra, la música se transforma en un motor de vida, en una... es como lo que te ayuda a vivir Claro. cotidianamente, es algo que disfrutas muchos. ¿Y qué es enseñar? Porque estamos en que llegó una guitarra desde el cielo, la guitarra espiritual, como la guitarra trascendente, Mm, así como la describes, que te mm. conecta mucho. ¿Cómo será enseñar para ti? ¿Qué es esta experiencia de transmitir esta Yo pasión? siempre he tratado de pensar qué, qué me pasa con la enseñanza. Eh, Recordando, porque yo empecé a enseñar muy chico, tenía como 16 años cuando hacía mis primeras clases amigos y de repente me vi en tercero o cuarto medio haciendo clases en una municipalidad, no me preguntéis cómo, ¿cachai? Llegué a hacer y tenía alumnos adultos, alumnos chicos, no tenía idea, yo enseñaba y hablaba, ¿Ya? pero ¿sabes qué? Siempre pensé que era algo bastante como, a ver, egoísta, o sea, yo enseñaba ¿Ya? para explicar y entender mejor yo. Eh, Entonces Mm. me gustaba el desafío
de tener que explicar algo que ni siquiera entendía muy bien cuando era chico. Y yo tengo muy pocos estudios formales, o sea, yo tengo un año de estudio. Eso es todo mi estudio musical, así como formalmente. Por suerte le saqué el jugo ese año, año y 2 meses más o menos, y lo que pude aprender fue bastante, pero por supuesto que me ayudó a la enseñanza posterior. Pero hasta los, te diría que hasta los 25 años, para mí era un reto poder definir lo que yo sabía en la música y enseñarlo. Ese era como mi objetivo. Pero después me pasó algo que era como, y todavía me pasa, y es lo que me motiva también a enseñar, que yo estudio mucho todos los días y para mí descubrimiento ¿Ya? constante. Entonces lo que yo trato de enseñar siempre a mis alumnos es que participen de ese descubrimiento porque es muy enriquecedor. Fíjate que me lo he Mm. cuestionado muchas veces, ¿por qué me gusta eso? En realidad porque siento que hace muy bien para la cabeza, hace muy bien para tener una distensión en la vida que a veces es muy complicada. A veces uno está lleno de problemas, pero este espacio pequeño en donde estamos aprendiendo música es muy bacán. Entonces nos permite estar contenidos, con la cabeza ocupada en algo bonito y después que este chico se vaya a estudiar descubriendo cosas, más que yo enseñarle todo hecho, eso me gusta mucho. Y también la otra cosa que ya como desde un punto de vista más emocional, me pasa que es raro, pero como que veo la cara de la gente cuando aprende algo y como esa luz que agarran de repente es muy lindo, es muy lindo. Eso como que me encanta. Así, eso se da en, en niños, en adultos, en todo. Mis alumnos en general son desde los 17, desde los 18, 17 para arriba. Tengo un par de una niña de 14, 15 ahora. Pero en general, ver esa como alegría de el empezar a, a descubrir cosas es muy lindo, ¿cachai? Como que también es un pago para mí, eh, que de verdad como que me hace bien, me motiva mucho también a seguir enseñando. Eso es. Es como el misterio, es como un Ujú. viaje, así, no sé, aparece como un viaje por descubrir y descubrir y descubrir, como el inconsciente de la música, si pudiéramos, es como, me suena así como un camino de autoconocimiento, puede ser o no, como que No hay sé, algo de eso, ¿no? no sé. Por lo menos en la música, sí. O sea, ¿sabéis lo que pasa? ¿Ah? La música es algo muy bacán, que te obliga a tomar decisiones. Cada vez que hagamos alguna Mm, cosa, tenemos que decidir si voy a estudiar esto, si voy a estudiar esto otro, cómo lo voy a hacer. Tengo que decidir en qué voy a mm, gastar mi tiempo del estudio de la música o de tocar música o sencillamente voy a agarrar la mm, guitarra para pasarlo bien. Son decisiones todos mm, los días. Es como decidir qué calcetín me voy a poner hoy día, qué zapatos voy a usar. Todo eso son decisiones. A mí me ha hecho entender que hay decisiones súper importantes y otras que no son tanto. Entonces, mm, me pasa que me acostumbré a tomar decisiones como certeras. Necesito ser como práctico en tomar decisiones que no me son tan importantes y dejar mi cabeza disponible para tomar las decisiones importantes como es para mí el estudio o hacer cosas que tengo que hacer fundamentales para vivir, digamos. Eh, pero eso de las decisiones yo también se los traspaso a mis alumnos. Siempre les digo, pucha, todo esto hay que decidir. En la vida hay que decidir a cada rato. Y es lo mismo. Cuando yo tengo una nota de aquí para allá o de aquí para allá, tengo que decidir cuál es mi nota. Y eso es muy bonito. Es aprender como a tomar algunas opciones. En la vida también pasa. Y eso como que lo traspaso. Ahora, si tú me preguntas como del autoconocimiento, no sé, tengo como, me cuesta mucho hablar del autoconocimiento porque siento que yo me estoy reconociendo ahora de más,
más viejo que estoy. Yo pasé por un montón de cosas anteriormente, que era mi drogadicción Ujú. y adicción al alcohol. Mm. Entonces, yo Ya, traté, eh, estuve un año en terapia, así, todos los días, y, eh, mm, y resulta que me pasa que esto lo terminé como a los 46 años, y no me ya, conocía, no conocía al Jorge que es sobrio, al Jorge que tiene mucha energía de nuevo, que volvió a ser como un niño, porque me pasó que toda esta vida que tuve así dedicada al alcohol y a las drogas, independientemente de la música, me hizo vivir en una realidad extraña, que no era, que no era. mm, Y que me di cuenta ahora, cuando ya me pude salir de eso, que la vida era muy distinta, po, que me sentía muy eufórico, de hecho, de volver a ser un niño. Y ahí pude retomar la música como cuando era chico, o sea, con ese ímpetu. Estudiar mucho, escuchar mucha música, estar pendiente de lo que pasa, enseñar con más cariño, con más dedicación, y eso me pasa ahora, pero yo no me conocía así, po. Yo conocí al Jorge que era chico y de repente pasó a ser grande y alcohólico y drogadicto. Entonces como que me ha tomado un tiempo reconocerme ahora. Y me gusta y a mm, veces por supuesto no tanto. Es como, pero más me gusta que no me gusta. Pero antes no me gustaba porque vivía con mucha vergüenza. Entonces yo encuentro mm, que la música ahora me hizo conectar con una cosa que dejé botada en mi infancia. La continuidad de ese crecimiento eh, sin mediar el alcohol principalmente. ya. Esto de la vergüenza tenía que ver como vergüenza para tocar, Mira, o sea, pasaba, para presentarte, pero la vergüenza era como conmigo personalmente, o sea, yo me sentía muy indigno, porque era un profesor que hacía clase en un montón de lugares, universidades, escuelas de música y todo, y también eh, tocaba y tenía una cierta responsabilidad con la gente más joven, que aunque uno no lo quiera, está. O sea, yo trataba de renegar eso porque decía, no, si mi vida es mi vida, pues, ¿cachai? O sea, ya es problema de ellos si quieren admirarme o seguir mis pasos, no me concierne. Pero la verdad es que tiene una incidencia clara en los jóvenes. O sea, y no me puedo hacer el leso tampoco, aunque quiera. Entonces me pasaba que la vergüenza era no estar a la altura de esa responsabilidad, aunque no fuera tal, quizás, o tan importante, igual es, y todavía lo sigo viendo así, pero antes no le quería hacer, no le quería dar la cara a esa responsabilidad, entonces, bueno, eh, era un poquito eso, mi vergüenza, ¿cachai? Y ahora que no la tengo, también me mm, estoy tratando de conocer sin esa vergüenza. qué tierno, o sea, gracias por compartir parte de tu intimidad. Entiendo que bueno, felicitaciones por haber superado, por haberte podido enfrentar a esto que te pasaba, y por hoy día, con más fuerza, como dices tú, o sea, o con más motivación, reconocerte mejor ya con la Ujú. cualidad que ya tenías. ¿Ah? Hoy día tú dices, estoy más cerca de mi niño interior, y poder transmitirlo de esa forma, porque se escucha como mucho, eh, cuando describes estos momentos que tienes con la guitarra, es como que si... es muy parecido a la descripción que hacen de Sí, la meditación, que es como una condición mm, de mm, conexión, ¿sí? ¿Es totalmente. así? Es como estar alerta, estar en el Mm, presente, presente. ¿Es sí, así? sí. O sea, no sé si presente, presente, sí, yo creo que sí,
pero por sobre todo con una libertad que es maravillosa, como lo que me permite crear, imaginar, y es un espacio, por eso también me parece que es bueno interesar a la gente que estudie la música de manera explorativa, porque llega a resultados personales que son muy ricos, que por lo menos te dicen, anda por ahí, ¿cachai? Esto es lo que te gusta, esto te define, esta es tu voz, ¿cachai? Yo le digo a todos mis alumnos, busca tu voz, cómo tú cantas acá, eso tiene que salir de tu música. No es como canta mi amigo de allá, de acá. Tú puedes imitarlo, puedes hacer un juego, pero al final lo que te va a caracterizar a ti y lo que quiere la gente escuchar no es a una copia de, qué sé yo, de Pat Metheny Temu, sino que, digamos, que al de verdad, al que es. Entonces, Claro. eso, como que, ¿Y cómo a ver, cómo lo haces tú? A ver, un poco contar cómo puedes motivar a que un joven o quien sea entienda que para la música no hay edad mm, para pucha, empezar. claro, Espero sea claro. así. Eh, ¿Cómo es eso de, me parece muy interesante esto que dices que explorar? ¿Cómo es ese camino exploratorio? A ver, porque hay profes que son como muy, bueno, experiencias como muy cuadradas a veces, no sé. ¿Y cómo es eso de que tú haces esto que es distinto, que es explora, conócete a ti mismo? ¿Cómo se te A ver, ocurrió? lo primero que habría que convenir es que yo tuve que salirme de la academia para poder hacer esto. Porque, claro, en la universidad tú tenés que ser, bueno, a lo mejor tú has hecho clases, ¿cierto? Algunas. Bueno, tenéis Sí, programa, sí, ¿cierto? Y tenéis que pasar sí, ciertos claro. contenidos. Aún así, Ujú. estando en desacuerdo. Porque, ah, ah, Claro que ah, sí, ¿cierto? lamentablemente. Que, Sí. que elaborar yo tengo mi visión de la música y podría estar de acuerdo con muchas cosas de la universidad, pero en general no me gusta el sistema, no me gusta. Entonces, yo lo que hice primero es salirme de todas esas Ya, cosas cuando ya estaba rehabilitado y decidí ya, hacer mi método libremente, como sin la presión que igual queda de que en la universidad se ve esto y todo eso y eso de allá, y cosas que yo en realidad no aplico, no me interesan, y yo decidí que lo más importante que yo podría transmitirle a la gente es esta búsqueda de tu voz interna para la música, que es lo que creo que estoy desarrollando todos los días de mi vida. Es difícil, es largo, no tiene término en realidad, pero es como quizás esa es la parte más bonita de la música, ¿cachai? Y eso me pasa, como que siento que quizás mi misión en específico, porque yo realmente, si hago un análisis de lo que yo enseño como en contenidos musicales, se enseña en las universidades, ya, lo podéis ver en YouTube y todo eso, pero lo que quizá me claro. diferencia sencillamente es que puedo ofrecer un método que es mediante la búsqueda y no tanto mediante la copia o cosas así, po, que creo yo que deja más profundidad en lo que uno estudia. Porque así estudié yo. Y no es por otra cosa en realidad, porque no tengo más método que el que yo estudié. ¿Cachai? Eso es. Y, bueno, sí, es que bueno, pasa eso en todo orden Mm, de mm, cosas, así te puedo decir, no sé, en el área clínica o cuando ya logras como soltar a los claro. maestros Mm, en todo sentido y logras una conexión, y bueno, pasa en psicoterapia, puedo decir, y ya logras soltar a todas mm, estas cosas así que son muy mentales, bueno, esto en la clínica o en la psicoterapia es muy importante, es muy mental saber, pero al momento de estar con otro,
tú estás con un alma, como decía Jung, estás con un ser humano. Y tienes que estar muy en conexión desde ahí. Y ahí cuando sueltas todas estas teorías y empiezas a tener tu estilo personal, es cuando te empieza a resultar mucho mejor eh, la, 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 bueno, todo lo que tú entregas como terapeuta o haciendo un poco una Mm. analogía a lo que tú dices, que cuando ya eres, es como reconocerte, escucho, a ti mismo, algo que solamente Mm. tú puedes reconocer. Claro, Es así? sí. Es como, Y soy es una búsqueda, profesor, yo ¿sabes? enseño, Y es sí, es una constante, búsqueda, porque sí. sabéis que también yo siento que este que soy hoy día, bueno, la vida me lo ha demostrado, el que yo era hace 10 años es muy distinto al que soy hoy día. Y probablemente en 10 años más Mm, voy a ser muy distinto. Así que todo va cambiando, incluso día a día, te diría, sí, para mi gusto. Eh, claro. entonces, este reconocimiento Ujú. es constante, pero va dejando una certeza, como de qué es lo que yo quiero, cuál es, cuál es cuál es mi lugar en todo esto, po, ¿cachai? ¿Cuál es, dónde quiero Mm. estar, independientemente de que esté o no esté? Ese es mi Mm. lugar, ¿cachai? Y voy a buscar ese lugar. ¿Y cómo me acerco? Mediante las actividades que yo tenga que hacer para ir para allá, sea lo que sea. ¿Mm? Sí, es muy interesante esto de, bueno, ahí se escucha mucho como, claro, es un camino como de autoconocimiento. Es muy bonito escucharlo, porque, eh, bueno, he escuchado mucho de la música, pero esto de conectar con tu propio estilo, de liberarte de un poco las teorías y soltar para poder conectar, porque finalmente como me decías el otro día, lo que pasa entre la música, el instrumento y el otro que está escuchando es una conexión también, ¿no? Eso, porque tú enseñas, pero también cuando tú haces una presentación, cómo lo Eh, vives? sí, para mí es justo la conexión que tú dices, eh, es la comunicación. O sea, yo estoy ahí en el Eso. escenario para comunicarme con otra gente. Eh, y hay un feedback, y hay de todo. Como una comunicación en donde yo trato de ser claro en mi comunicación, o sea, en cómo entrego las cosas, cómo, cómo Mm. elaboro esta conversación. Y claro, ahí viene un tema importante, pues, o sea, ¿qué es lo que me permitió llegar a poder hablar, por lo menos para mí entender, a poder hablar así, justamente que tuve mucho estudio detrás, muchas horas y horas y Mm. horas y horas Sí. para llegar a sentirme más o menos cómodo saliendo de lo específico de los contenidos que uno toca musicalmente o de Mm. las cosas que abordas cuando tocas, ¿cachai? Y te vas directo allá a trascender un poco eso y te vas al sencillo y emotivo hecho de comunicar, que muy, es muy de emociones, muy de Mm. todo, o sea, tiene que ver con todo. Pero, claro, hay un montón de trabajo detrás. Y eso significa también que no es, Ya. digamos, yo lo que digo, todo esto de la búsqueda, todo, yo también tuve que hacer orquesta en el Festival de Viña y así, y grabar jingles y grabar para cantantes que no eran de mi gusto, digamos. Era trabajo, lo agradezco, pero no era lo mío. Pero Mm. tuve que hacerlo porque necesitaba también más lenguaje, más vocabulario. Mm. En la música se habla mucho del lenguaje musical. Bueno, el lenguaje musical es algo bastante grande que, que implica un montón de disciplinas musicales. Qué sé yo, la lectura, la escucha, el solfeo,
la destreza del instrumento, un montón de cosas. Y cuando uno lo ve desde ese punto de vista, lo que uno va a comunicar es todo lo que eres para atrás. ¿Cachai? Y eso es como lo importante de poder decir voy a comunicar. O sea, necesito tener esta base mínima para poder hacerlo. Si no, a ver, la diferencia es como decir, puedo comunicar como Ricardo Arjona o como Pablo Neruda. Tengo opciones y miles en intermedios. No, no es por menospreciar a Arjona, pero claramente hay menos lenguaje que en Pablo Neruda. Es algo, es un Ujú. hecho más o menos subjetivo, digamos. Entonces, claro, las herramientas me permiten, y por supuesto puede haber algo mucho más grande y así, pero en el fondo ese punto es importantísimo, el cómo llegar a comunicar para que la guitarra no sea un estorbo, más que, o sea, ¿me entiendes? Como, que sea un instrumento, un estorbo en mi comunicación. ¿Cachai? Y esa, así, nos detenemos en comunicar. Cuando comunicas, tú improvisas. Eh, y también hablaste de emociones. ¿Eso también lo comunicas? Como, Sí. O sea, lo que pasa es que cuando uno está tocando y vas improvisando, no tienes idea lo que va a pasar, ni idea. O sea, va pasando sencillamente. Por ejemplo, ayer yo toqué una canción que me encanta. Ah, no, yo estuve tocando en Concepción con amigos músicos. Y realmente como que al final tenía ganas de llorar, pero obviamente no lloré porque sería muy dramático. Estáis tocando jazz y te pones a llorar como que corta po. Pero sí, me emociona mucho a veces. Y sí, eso es lo que uno traspasa al sí. final. Como Mm. claro, y es Es la casi emoción. una cosa irrefrenable a veces. De verdad que sí. O sea, o también como la euforia de estar muy contento o muy prendido con lo que estás haciendo. Es una cosa de repente súper eufórica. Y, y, y claro, de alguna manera uno lo, le pone un poquito de Mm. freno para no desbordarse. Pero, pero claro, o sea, yo creo que todo parte de esta emoción que uno quiere transmitir al que te está escuchando. Y como te decía también de ti, el otro día que era que muchos músicos hablamos o queremos creer que la música la hacemos para nosotros y como no me importa el resto, yo soy un músico incomprendido, lo que sea. Y, y la verdad es que, claro, El músico adolescente. Eh, exacto, y mucho, bueno, yo a mí me pasó caleta de tiempo, o sea, más que allá de la claro. adolescencia. Claro, Pero que, pero tuve que admitir sí. que lo que yo hago es para comunicarle a los otros, no es para mí. No es porque si no me quedo encerrado en mi pieza y soy feliz. Si quiero para mí nomás, no tengo para qué mostrar, no tengo para qué grabar discos, no tengo para qué tocar con nada, ¿cachai? Pero sí, en realidad yo lo hago para otros. O sea, cuando estoy tocando con un baterista y un bajista, yo sé que estoy tocando con ellos y con ellos tengo que interactuar. Y todo esto se va a un otro que es el público y con ellos también tenemos que interactuar todos juntos, todos separados y ellos con nosotros. Y es así, es un acto de comunicación masivo, digamos. Y esa comunicación, me imagino, o sea, sí, alguna vez he tenido ciertas experiencias musicales. Es con la banda para ti y es un tipo de comunicación. Y, y cuando estás ahí en comunicación con quienes te escuchan, qué te pasa? ¿Qué te va pasando? ¿Pasa esa conexión? ¿Tú te vas dando cuenta que estás comunicando? No sé si esa euforia o la alegría o la tristeza también. Eh, Se da eso, Y, ¿no? Como y esa conexión. se da caleta porque Sí. al final a veces pasa que eso que yo estoy tratando de comunicar, sé que lo siente la otra gente, se lo demuestran, se ve en la
caras, en todo. A pesar de que yo veo re poco porque abro los ojos como una vez por cada dos temas, ¿sí? Porque siempre tengo con los ojos cerrados. Pero sí, siento esa energía igual, po. O sea, se siente que la gente como que está Mm. respirando el mismo aire que tú, po. Y eso es. Mm. Mm. Entonces es definitivamente un medio de comunicación. Eh, es un medio de comunicación efectivo, porque por ahí dicen, hay un autor, Lacan, dice, no existe la comunicación, Ujú. es imposible que nos comuniquemos. Entonces ahí le podemos dar el dato de la música. Sí hay una vibración, ¿no? Es una resonancia, es una forma de vínculo además. Eh, es algo así como el amor, no sé, como a ver, porque, o sea, hay algo del amor en la comunicación, ¿no? Porque cuando yo me siento como que alguien me entiende, me siento amado, Claro. porque alguien me Sí. interpreta. Eh, puede, Mm. qué sentimiento es? ¿Es amor? ¿Puede llamarse Eh, amor? Amor sí, a sí, yo transmitir, pienso que amor sí, ¿ah? a... ¿Sabes qué? Mira, es también un tema que pienso harto que a mí me pasa mucho que, y ¿Mm? la verdad es que no sé bien por qué, y de verdad te lo digo. Eh, ¿Ya? eh, ¿Mm? a mí, gente que no conozco, a veces me saluda con mucho cariño y, o sea, con mucha cercanía, siendo que muchas veces no los conozco. Y yo sé que hay mucho ¿Mm? cariño en eso y es un cariño que no es de mentira. O sea, siento que como que hay una especie de empatía o una simpatía ¿Mm? también como muy grande y profunda, en Sí, donde sí. yo lo recibo de verdad con mucho cariño, porque de repente, claro, o sea, dentro de muy poco famoso me pasan cosas como que me saludan en la calle, ¿cachai? Y es bonito, es muy bonito, y de repente me ha pasado que a veces voy con, qué sé yo, con mi esposa o con mi hermano o con amigos y como que, claro, oiga, ¿cómo tenéis paciencia para esta weá? ¿Cachai? ¿Cachai? ¿Por qué tenéis paciencia tanto que le habláis? Que me gusta que recibir cariño de gente que yo creo que en el fondo nos Sí. vinculamos, como tú dices, con amor, pues sí, o Mm. sea, ¿para qué lo vamos a esconder? Es amor. Y se recibe y se Mm. da y es muy rico. Entonces, como que ahí uno piensa Mm. que las cosas están bien porque ese es un lugar súper cómodo de estar. Me pasa también con las redes sociales, que yo subo ¿Ya? mucho contenido musical y subo también contenido pedagógico porque me gusta esto y, y también recibo de vuelta mucha buena onda de gente que no conozco y que probablemente no conozca nunca. Pero sí, eso es una bonita retroalimentación. Es muy lindo. Es muy lindo. Y a veces yo Mm. lo hago porque necesito conectarme con gente, ¿cachai? Porque yo vivo, además, mi contexto es vivo en el campo con mi señora y 10 en este momento. Entonces, vivimos absolutamente aislados del mundo. Y yo estoy en el sur, o sea, claro, yo no, Sí. o sea, no tengo vecinos en 2 kilómetros a la redonda, más o menos. Mm. Oh, Y entonces yo ya. vivo acá con mi señora nomás y cuando voy a Santiago tengo contacto con gente, pero el resto estoy acá, pues, ¿cachai? Y ya no tengo contacto con la gente como con mis alumnos presencialmente. No voy a una escuela de música, yo estoy acá online todo el día, pues. Entonces, Mm. las redes sociales, a pesar de que todos hablan peste a veces de esto, y claro, pueden ser apestosas, pero también tienen algo de muy lindo que es como esta conexión, que aunque no es de verdad, no es de piel, eh, es igual. Y es una forma también, es la que hay por ahora.
Claro, sí, bueno, eso pasó en la pandemia, que se abrió mucho esto de- bueno, de las Mm, comunicaciones y que efectivamente hay algo de la emoción y me imagino que la música puede acentuar más ese hilo o mm. esa conexión, ¿no? De- que está el otro muy lejos, pero está, está ahí, ahí podemos decir que está ahí presente. Eh, ¿Hay edad? Tú tienes muchos, o sea, alumnos, ¿hay Hay edad mucha para edad. empezar a aprender a tocar guitarra o Eh, no? Ah, por favor, que necesito escuchar. yo tengo un ejemplo que es maravilloso, maravilloso. Tengo un Ya, amigo a ver, que sí, tiene la edad de mi papá, más o menos unos 76, eh, y lo conozco hace muchos ya, años, de cuando yo empecé a tocar música ya más, un poquito más profesionalmente. Eh, ya, este amigo empezó en la empresa donde trabajaba en un grupo folclórico a los 35 años a ya, tocar la guitarra, a los 35 años. Y ya, ya, yo no sé, yo empecé como a los 12, 11, no sé, tuve la suerte, pero... Y este gallo resulta que fue tan persistente, tan perseverante, tan... Él es ingeniero, pero es ya, un gallo así bien, bien especial, muy cariñoso. Y él cuenta súper bien, y a los 60 mejor, y de repente yo pensaba cuando yo era chico y lo conocí, este gallo como, sí, es tan perseverante, como empezó súper tarde y tocaba folclore en un grupo así, donde apenas sabía tocar la guitarra, apenas. Y de repente lo veo tocando en el club de jazz con otras personas que son colegas súper buenos. Estaba, eh, entonces, pienso yo que no hay una edad, y por sobre todo porque ¿sabes qué qué? bueno. Yo antes pensaba que mis alumnos Ya, debían ser todos músicos profesionales o que fueran para allá, pero en realidad me di cuenta de que da lo mismo tu profesión o da lo mismo lo que sea. La música es un espacio en donde uno comparte ciertas mm, experiencias que no tienen nada que ver con las competencias que uno podría tener, las competencias, habilidades en cuanto a eso. claro, Eh, Como es un espacio en donde se hace arte en cualquier nivel, en cualquier sentido del arte y en donde se disfruta mucho y donde tú te sientes bien porque lo pasas bien y porque te hace bien al corazón, ¿cachai? Entonces, nadie debiera negarte esa posibilidad, porque resulta que hay los músicos más viejos eran súper lapidarios, sobre todo en el conservatorio y, o sea, claro, po, así, uno llegaba a estudiar violín a los 15 años, olvídate, pues, o sea, no, o sea, tú estás viejo, no vayas a ser jamás un músico, jamás, olvídate para siempre. ya, Bueno, en el jazz también pasaba que los viejos súper pesados, po. Y muchas veces le dijeron a mucha gente que después se convirtió en músicos muy valiosos, les decían, tú no sirves para esto, no sirves para esto. Claro, así, claro que sí, ¿cachai? Y eso es como, en el fondo, medir al otro con una vara que no le corresponde. Era lo que yo claro, pensaba también. O sea, decía, bueno, si alguien quiere ya, estudiar conmigo, tiene que ser músico como yo, tiene que dedicarse a la música como yo y tiene que aprender lo mismo que yo sé. Y no es así, no tiene nada que ver con eso. Los resultados son todos distintos para todos. Lo importante es cómo te hace a ti, cómo te hace sentir. Y eso es lo bacán. ¿Cachai? Cuando yo le enseño a una persona que tiene otra actividad, qué sé yo, que trabaja de taxista o no sé, lo que sea, mm, muy bacán ver lo alegre que se pone cuando va teniendo sus logros.
eh, lo mucho que la música le entrega como pensamientos distintos, como flexibilidad. En la cabeza de un músico tiene que haber flexibilidad en el pensamiento, si no te vuelves una persona muy rígida, muy matemática. Entonces, si no tomas la música como algo más o menos flexible, es como que te obliga a aprenderlo. Y creo yo que es bueno la flexibilidad para mí, a mí me gusta mucho. Entonces, hay a ver, un resultado, podemos decir, o sea, de algo que tú vas notando, es que, eh, además de la motivación, es que eh, como resultado está el tema de la flexibilidad, o sea, promueve la flexibilidad, el de pensamiento, de actitud. Cómo lo notas tú eso? Porque es bien importante, Porque, o es muy sea, mira, importante. en el fondo, lo que pasa con la música un poco es que, aunque sea palo, te obliga a salir de lugares cómodos y te obliga a replantearte tus opiniones de cosas en general. Eh, ¿Qué sé ¿Ya? yo? Por ejemplo, un músico o alguien que está aprendiendo puede decir, mira, a mí no me gusta el rock, me carga el rock, no quiero tocar una... Encuentro que los rockeros son muy... pobres. Lo que sea. Resulta que al final, cuando estás estudiando música, tenés que ir a escuchar a ese rockero que no te gusta, porque él tiene algo que tú no tienes. Y tú tienes que obligarte a sacarte el prejuicio de que esa persona, como que uno tiende a anular un poco, no sé si te has dado cuenta, pero eh, hay algo que no me gusta en él, lo anulo por completo. Y no debiera ser. Pero pasa mucho, uno es súper Sí, rígido, sí, súper, pasa en sí. la política, pasa en todo, que uno anula de raíz a cualquier persona. Entonces, Mm. eso pasa con la flexibilidad, con el tener que aprender también un poquito de no sé cómo sería humildad, no sé si es eso, pero sí, por lo menos a tolerar. Tolerancia ahí, o sea, no sé si No, pero tolerancia, sí, pero a ver, eso eh, es tolerancia. sí, eh, porque, o sea, en su justa medida, pero poder ser flexible me va a permitir compartir con personas que yo creo que son muy distintas a mí, y donde tal vez puedo encontrar eh, alguna puntos de comunicación. Aparte entonces de lo que es, tú notas que las personas están como más motivadas, las personas se ponen más flexibles. ¿Qué otra cosa crees que aparece cuando alguien empieza a estudiar contigo y empieza a ver, no sé, pues estos Claro. resultados, que es como que tú decías Mm, que se les abren los sí, ojitos, así como que vuelven a ser claro, niños, algo sí. así? Bueno, también el hecho de que como que igual la gente eh, le le cuesta entender a veces que los límites que se autoimponen no son tales, po, ¿cachai? O sea, yo he tenido muchos estudiantes que dicen, no, si yo voy a aprender un poquito nomás y con eso ya estoy listo para... Claro, Quiero aprender una claro, tonada lo que solamente. ahí, o ensayar en la sala de ensayo, estar ahí como todos los Sí, sábados y los jueves a tomar un copete, pero en realidad esas sí, expectativas son súper variables, porque claro, cuando empiezas ya. a descubrir que hay un conocimiento que es gigante, enorme e interminable, te vas dando cuenta que tus límites también van mucho más allá de lo que tú creías. Entonces, dices, después de un tiempo, jamás pensé que iba a llegar a esto. Jamás. O sea, no se me hubiera ocurrido que pudiera tocar una canción de jazz, porque era muy difícil en mi cabeza.
O sea, lo mismo me pasó a mí. Para mí, la meta de la vida cuando era un niño era poder tocar en el jazz. Y, y ni siquiera pensaba con quién, porque yo pensaba como tocar siempre con los músicos más, así como más emergentes posible, porque, claro, y de repente me di cuenta que estaba a los, qué sé yo, a los 18 años tocando en un club de jazz y después estaba en otra cosa y así. Entonces, los límites que uno se autoimpone se van rompiendo muchísimo con el tiempo. Y eso es muy rico también porque de alguna manera creo que te va haciendo ganar seguridad en todo, en todo. Cuando tú te das cuenta que eres un poquito más grande de lo que eras ayer, como que te da seguridad para seguir avanzando, po. Mm. Mm. Muy, muy interesante. Entonces, ¿qué? A ver, para poder, ha sido pero, tan entretenido, ha pasado el tiempo volando en esta entrevista, Jorge. Eh, ¿qué, qué, qué recomendarías a las personas que, que tienen miedo Mm. de empezar? O sea, sí, ¿Qué, cómo, ¿Cómo los puedes motivar para que empiecen a o iniciarse en sea, la música? yo creo que la motivación es sencillamente saber que de partida puede ser un espacio donde uno lo pasa bien primero. O sea, el tocar música, así como agarrar una guitarra y cantar una canción en una fiesta, ya es algo muy lindo. Mm. Y con el tiempo, cuando uno se va interesando más, es como todo ámbito de conocimiento, es muy enriquecedor, como que, o sea, por lo menos a mí me da gusto y me alegra el conocer cosas nuevas, ¿cachai? A mí me gustan Mm. mucho los perros y me gusta ver como conocer razas distintas, conocer como formas de educar, eh, todo eso me motiva muchísimo y es muy lindo. Mm. Eh, Independientemente de Mm. que tenga el tiempo no de llevarlo a la práctica, es bonito saber y Mm. tratar de recordarlo cada cierto tiempo. Y así, pues el conocimiento, como dicen por ahí, no ocupa espacio. Y en todo ámbito es enriquecedor. Entonces, claro, cuando uno, después de pasarlo Mm. bien con la guitarra, va un poquito más allá o con la música en general, te das cuenta que en ciertos niveles como que te ayuda mucho con, si es que estás atento a las señales de tu vida, te ayuda mucho con el resto de la vida. Como te decía, tomar decisiones, ser flexible. Entonces, creo que eso es una gran motivación Mm. para empezar. Sí, es un... entonces, escuchamos a Jorge, su trayectoria musical, nada, estoy absolutamente convencida de que, eh, digamos, en tu práctica musical, en tus enseñanzas, transmites eh, algo que incluso podría decir más allá de la salud mental. Podríamos decir algo que es del orden espiritual y que es algo que permite, de alguna forma, amar al próximo, ¿no? Totalmente. Es una forma de amar, Ujú. es una forma de entregar amor, Absolutamente. ¿sí? Absolutamente. Me quedo con eso, sería como la síntesis de... He disfrutado mucho esta conversación, espero que no sea la última, que vengan otras y que, bueno, te deseo lo mejor con tus clases, que sigas viviendo el presente y que sigas siendo esa importante persona que enseña y que enseña desde ese lugar de libertad, ¿no? Y que la libertad transmite Ujú. motivación. Eso. Gracias. Encantado también. eh, Un besito, un abrazo, gracias. cariños por allá. Gracias. Chao, chao.